Continuamos con Radio Análisis en esta mañana, en la que queremos hablar sobre un tema que va un poco más allá del corto plazo. Tiene que ver con una transformación que, como consecuencia además de el cambio climático, se ha hecho urgente en nuestra sociedad, pero para la cual hay todavía muy fuertes resistencias. Es la lucha que se ha venido dando desde hace algún tiempo, con resultados en el plano de la gran política todavía modestos. Y es por eso que la pregunta de qué modelos se necesitan para transitar hacia sociedades donde haya bajos niveles de emisión de carbono es una pregunta especialmente pertinente. Tenemos esta mañana en nuestro estudio la presencia del profesor Peter Kirby, que se encuentra de visita en Chile, especialista en el tema, con quien vamos a analizar este asunto. Muy buenos días, profesor, gracias por estar acá. Gracias. Y también se encuentra con nosotros Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Lucio? Hola, buen día a los auditores y auditoras. Gracias por este tiempo. Sí, pues bueno, primero partir despejando algo que muchas veces las autoridades políticas le transmiten a los pueblos, y si los pueblos no saben, no tienen cómo ponderarlo, ¿no? Esta idea de que el mundo no está preparado para hacer una transición. ¿El mundo está preparado, no está preparado, o son ciertos intereses económicos los que no quieren cambiar la situación actual? Claro, hay una gran ignorancia, yo creo, por parte de la ciudadanía. No es que no sabemos, porque tenemos estos informes que salen del panel intergubernamental sobre cambio climático cada 7 años. Estamos muy bien informados a nivel de la ciencia, pero hay una brecha entre el conocimiento de los expertos y el conocimiento de la ciudadanía. Y claro, tiene que ver con la realidad de que los intereses económicos, pero también los intereses de los gobiernos, que están como congelado en un sentido, limitado por el modelo de economía, de sociedad que tenemos, y los cambios que están dispuestos a hacer tienen que caer dentro de este modelo, que es un modelo basado en crecimiento económico, en un consumo masivo, feroz, en todo el mundo. Lo noto aquí en Chile. Me asusta los niveles de consumo de los ciudadanos. Este es el modelo que ya tenemos. Es un capitalismo neoliberal. Y para frenar las emisiones de carbono, frenarlos de inmediato a niveles que no hemos logrado en ninguna parte del mundo, tenemos que bajar estos niveles de consumo, tenemos que vivir en forma mucho más simple y tenemos que cuestionar la prioridad que damos al crecimiento económico, que hay una contradicción entre decir que podemos crecer en forma ilimitada y bajar emisiones a los niveles, es entre 80 y 95% de bajada de emisiones antes del año 2050. Entonces ya algo tiene que cambiar en forma fundamental. Es una revolución, es una transformación profundo de la sociedad, de la economía que necesitamos, y los científicos en este campo reconocen esto, pero los gobernantes no lo reconocen, ni la gran mayoría de los ciudadanos. Sí, estos intereses económicos, Lucio, ¿de qué manera se manifiestan? Bueno, particularmente en Chile tenemos en realidad un Estado y un sistema institucional donde se ha garantizado la prevalencia de los intereses privados a nivel de las garantías a la propiedad privada, por ejemplo, a nivel constitucional, que están casi al mismo nivel que las garantías constitucionales como el derecho a la vida y otros derechos esenciales, ¿no? Y eso hace que junto a otras institucionalidades y políticas prevalezcan más los intereses económicos por sobre el bien común. Eso ha hecho que tengamos hoy día, por ejemplo, el agua prácticamente y de manera casi en un 100% privatizada, ¿no? Y eso hoy día concentrado en propiedad en grandes empresas amenaza la subsistencia y la vida de mucha gente en algunos lugares de Chile, donde en esta época, por ejemplo, ya la gente se queda sin agua y empieza a depender del camión que le lleva agua desde la municipalidad. Entonces compromete la vida, la calidad
la calidad de vida, pero también sus actividades productivas, sus fuentes de subsistencia. Y eso es porque tenemos estos desequilibrios, ¿no?, en nuestro país y creo que también en Latinoamérica, donde prevalecen los intereses corporativos, los intereses transnacionales, por sobre los estándares de vida, de bienestar de la población, de respeto por la libre decisión de cómo se quiere hacer la vida, qué es lo que se quiere llevar adelante como actividad económica, y se imponen estos modelos más globalizantes, ¿no? Hay algunas ideas que se empiezan a instalar y que seguramente están detrás de esta presión que se produce. Y esta idea de que para que los pueblos estén mejor necesitan crecimiento, y necesitan crecer hoy, y necesitan crecer mañana. La idea de crecimiento, profesor, es una idea muy interesante porque de alguna manera es la gran justificación en nombre de la cual se sigue acelerando el funcionamiento de la misma máquina, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre la relación entre crecimiento y calidad de vida, y también quizás sobre la relación entre crecimiento e igualdad, porque ya sabemos que al interior de los pueblos el crecimiento no le llega de igual manera a todos los sectores? Claro, se justifica el crecimiento en nombre de bajar la pobreza, pero la evidencia de 100 años ahora no nos da la evidencia de que el crecimiento resuelve este problema. Y ahora en Europa al menos está saliendo unos planteamientos muy interesantes sobre el decrecimiento. Y el decrecimiento no significa como una recesión permanente, como pasa en una economía capitalista. Cuando hay recesión, hay falta de crecimiento. No, el planteamiento del decrecimiento es un planteamiento de cómo podemos vivir en forma estable con el ecosistema, y por necesidad significa que tenemos que redistribuir los bienes y las riquezas que tenemos en forma mucho más equitativa. Entonces, los planteamientos del decrecimiento tienen que marchar junto con planteamientos de una redistribución radical de todos los bienes que tenemos. Y, por ejemplo, se puede imaginar una economía que vive no de producir nuevos bienes siempre, pero de mantener lo que tenemos. Y una economía de mantenimiento en vez de producción nuevo es uno de los múltiples planteamientos de este enfoque del decrecimiento. Y con todo esto estamos entendiendo que tenemos que salir de una forma de pensamiento económico que no solo es el neoliberalismo, pero es el capitalismo en sí, y entrar en otra forma que yo llamo en mi nuevo libro el ecosocialismo, que no es solo un modelo que se puede como desarrollar a nivel teórico, pero que se están dándose a nivel de base. Yo vivo en un ecoaldea, ecopueblo en Irlanda, en que estamos poniendo en marcha este tipo de sociedad, una sociedad cooperativa, una economía cooperativa en que vivimos dependiendo uno del otro y no de este individualismo feroz que ha venido como valor básico del capitalismo neoliberal. Entonces, el modelo alternativo de decrecimiento de un ecosocialismo está en realidad en las semillas, las millones de semillas de estos experimentos a nivel de base que se están dándose en todo el mundo, en ciudades, en el mundo rural, en nuevas formas de planteamientos, incluso de una nueva espiritualidad, digamos, una nueva forma de concebir qué es vivir en forma más sana, en forma más humana, en forma en que fortalecemos los lazos comunitarios en vez de siempre de debilitarlos. Hablamos al fin y al cabo entonces de que el tema de reducir las emisiones de carbono no es un tema, está entrelazado con otros temas muy importantes como el que usted planteaba, el de la desigualdad, por ejemplo, o el del sistema de valores. ¿Qué tipo de sociedad construimos o cómo concebimos nuestra propia relación, nuestra propia situación en relación a las personas que están a nuestro alrededor?
es una gran oportunidad, es una oportunidad que está dándonos la naturaleza, es de transformar nuestras sociedades. Hemos vivido todo el siglo XX en un intento de transformar nuestras sociedades pensando de organizarlos en forma más socialista en vez de capitalista. Este fue como el gran objetivo, ¿no? Pero siempre dentro de un modelo de crecimiento económico y de consumismo. Ahora estamos entrando en una nueva etapa de la historia mundial, yo creo, en que tenemos que enfocar nuestra convivencia con la naturaleza, con los ecosistemas, que siempre estaba olvidado en el pasado. Pero también no olvidando de que todas las formas de pensar que tuvimos, las críticas del capitalismo, los planteamientos que nos vienen de una tradición socialista, ahora tienen más vigencia en un sentido que tenían antes, porque no tenemos opción ahora solo de que tenemos que transitar. No va a haber una vida por nuestra raza humana sobre este planeta dentro de 50 o 100 años si seguimos con el capitalismo, porque estamos destruyendo las condiciones en las cuales la civilización humana floreció en el planeta. Ahora estamos entrando en nuevas condiciones climáticas de la naturaleza, en que nuestra raza no podemos, nuestra especie no podemos vivir. Estamos no solo es un calentamiento del clima, son extremos del clima que estamos mirando en todas partes del mundo en formas diferentes siempre, todos los días. Ahora, hoy en día, hay este problema en los Estados Unidos, en Canadá, en que las temperaturas están bajando a menos 40 grados Celsius o algo así, en que la gente es muy difícil vivir. Y si seguimos con esto, estamos creando las condiciones en que nosotros no podemos vivir en este planeta. Entonces no tenemos opción, tenemos que transitar en un periodo muy corto de 30, 40 años a una sociedad totalmente nueva, con diferente tipo de economía, diferentes valores, diferente forma de convivencia, diferente forma de sociedad. Y debemos ahora ampliar los espacios para este discurso que es muy difícil encontrar, que no hay discurso. Pensamos que este es algo sobre medio ambiente, es algo aparte de la vida normal, humana, de las luchas del pueblo, de los problemas de desigualdades, etc. No es. Este es una oportunidad para planteamientos de una sociedad más sana, más sostenible. El gran problema es que nuestros políticos, nuestros líderes, no están como transmitiendo o desarrollando planteamientos de políticas para llevarnos a este otro tipo de sociedad. Estamos conversando esta mañana con el profesor emérito de Política Internacional y Política Pública de la Universidad de Limerick en Irlanda, Peter Kirby, sobre la transición que él plantea, que es una transición integral, societal, que tiene como un elemento central la baja en carbono, pero quizás como un punto, no más, que está interrelacionado con muchos otros. En esa línea, Lucio, esa oportunidad de la que habla el profesor Kirby, ¿de qué manera desafía un país como Chile? Porque yo imaginaba la posibilidad de avanzar en la dirección que señala el profesor por acá, por estos pagos, y la verdad es que acá se ve difícil porque es uno de los países más desiguales del mundo, es uno de los países más neoliberales del mundo, y es un país además donde las lógicas energéticas están altamente centralizadas, donde la posibilidad de generar ahí espacios de autonomía se hacen difíciles. ¿Cómo ves tú la tensión entre el tipo de sociedad que hemos construido en Chile y estos planteamientos de oportunidad para una nueva lógica que señala el profesor Kirby? Sí, yo agregaría a ese diagnóstico de nuestra realidad que
Que Chile, de acuerdo al panel intergubernamental de cambio climático, es uno de los países más vulnerables frente a estos cambios que ya están ocurriendo. Y eso lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Lo que planteaba el profesor respecto de las temperaturas, por ejemplo, y lo que eso... las implicancias que eso tiene, lo estamos viviendo, la crisis de Chiloé hace un tiempo atrás, los problemas que han habido de aluviones en épocas con lluvias no habituales en el norte de Chile, acá mismo en el Cajón del Maipo, agravadas por las políticas extractivistas de megaproyectos de intervención territorial como hidroeléctricas, mineras, etcétera, hace como una mirada muy contradictoria, ¿no? Como que no estamos tomando conciencia del momento histórico que vive el planeta y que en nuestro país se exacerba, creo, con esta mirada, con este diagnóstico. Sin duda el desafío, y por eso estamos acá y por eso estamos promoviendo estos debates, que no solo nos tienen que ocupar de la coyuntura o de la política específica, sino que también de esta gran mirada que tenemos que hacer, ¿no? De esta mirada crítica, pero también mirar dentro de nuestra realidad que hay mucha gente hoy día que está ejerciendo formas de vida que pueden ser la salida, pueden ser la transición, pueden ser la propuesta que nos dé luces para esa transición. Y yo creo que debiera promoverse una mayor sensibilidad en la voluntad política de muchos sectores para incorporar esta mirada. Estamos recién saliendo de un periodo electoral donde de estas cosas casi no se dice nada, ¿no? Donde la profundidad de los cambios que se requiere a propósito de la crisis del agua, la crisis hídrica que vive el país, las propuestas son bastante precarias. O sea, el tema no es solo decir la nacionalización del agua, o sea, es un tema un poco más complejo que tiene que ver con la matriz productiva, que tiene que ver con los patrones de consumo, el extractivismo, y por lo tanto tiene que haber una revisión más profunda. Yo creo que ese es el gran desafío y, como decía el profesor, tenemos poco tiempo, ¿sí? En esto no es que nos guste ser alarmistas, ¿no? Sino que estamos viviendo hoy día esta situación. Esto está profundizando la desigualdad, porque esto profundiza la desigualdad. Hay sectores de nuestra sociedad, por su ubicación territorial, por su ubicación socioeconómica, que van a sufrir mayores consecuencias y con más dureza que otros sectores de la economía, que otros sectores de nuestra sociedad, y por lo tanto de eso también tenemos que hacernos cargo. O sea, acá no es que esto nos impacta a todos, sí, nos impacta a todos, pero nos impacta a todos de distinta manera, así como también las responsabilidades en esto son distintas, son diferidas, son de distinta escala, y por lo tanto de eso también tenemos que hacernos cargo, y por lo cual la dimensión de lo ambiental y estas temáticas tiene que ser incorporado en el análisis de la desigualdad social, por ejemplo. El ecosocialismo que usted plantea, profesor, en relación a una situación política internacional actual en la cual el capitalismo parece muy fuerte, especialmente el capitalismo en la fase neoliberal. Nos lleva a la pregunta y ya que tenemos poco tiempo, ¿no? Como decía Lucio, y ya que ese cambio de hegemonía en el capitalismo no se augura que pueda suceder muy rápido, de si existe alguna oportunidad para desarrollar estas lógicas dentro del capitalismo. ¿Será el capitalismo capaz de generar esta transición, o tiene dentro de sus lógicas algún espacio para avanzar en esa transición, o más bien el camino para el cambio va por otra parte? Pero al menos nuestros gobernantes ahora tienen que reconocer estos grandes retos, y por esto tenemos el Tratado de París de diciembre de 2015. Y todos nuestros gobiernos ahora, 195 países que son miembros del marco, ¿cómo se dice en español? El convenio marco de cambio climático. Las Naciones Unidas. Han declarado frente a las Naciones Unidas las cantidades de hasta qué punto pueden bajar sus emisiones y por qué año, etcétera. El problema es que no saben cómo hacerlo. Estamos en este momento totalmente contradictorio, en que nuestros gobiernos tienen que hacer sus compromisos de bajar las emisiones, pero
no han reconocido de que para hacer esto necesitamos cambios profundos y tampoco estamos educando a los ciudadanos y abriendo debates de cómo hacer esto. Y como dijiste tú al principio, hay fuertes intereses económicos detrás de este inmovilismo. Pero ya tenemos un tratado internacional en que hemos hecho nuestros compromisos. Y cada 5 años tenemos que elevar el nivel de compromiso para intentar mantener el calentamiento bajo 2 grados Celsius. Y entonces yo veo que en las décadas que vienen que vamos a entrar en una etapa en que todas las sociedades, los gobiernos, las grandes corporaciones van a aprender muchísimo de que si tenemos este tratado internacional, no es solo un tratado, es un régimen ahora que hemos puesto en marcha. Este va a ponernos más y más presiones para llegar a las metas y reconocemos ahora que las promesas, los compromisos dados por todos los gobiernos no son suficientes para llegar a la meta que ya está acordado en este tratado internacional. Sí, lo pregunto en ese sentido, pero también en otro, y ahora esta otra pregunta es para ambos, ¿no? Porque ante el problema medioambiental que tiene la humanidad hoy, han aparecido soluciones dentro del mercado o dentro de las lógicas del mercado, ¿no? Que son una serie de soluciones que se agrupan genéricamente bajo el concepto de economía verde, ¿no? Y estos instrumentos de mercado para resolver los problemas medioambientales que además son muy de la simpatía de autoridades como las del Ministerio del Medio Ambiente chileno, ¿no? La implementación de bonos de carbono, el que contamina paga y otras por el estilo, que en el discurso resuelven problemas medioambientales, pero que en la práctica está la gran pregunta de si los resuelven o más bien profundizan el problema. Pero esta es la contradicción. No pensamos en que estamos intentando llegar a estas metas, implementar estas metas a través de un modelo que yo llamo un capitalismo climático. Este es el modelo dentro del cual y con los mecanismos del cual estamos intentando llegar a estos objetivos. La gran cuestión es si podemos hacerlo. Y yo veo 3 enormes problemas. Uno es finanzas. Tenemos el Fondo Monetario ahora dice que estamos a nivel global en el problema de deuda más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo podemos tener tantas inversiones si tenemos una escasez de dinero? Problema de gobernanza. Estamos dentro de un capitalismo climático fuertemente neoliberal. Estamos dando la responsabilidad al mercado libre y los gobernantes no están tomando las decisiones necesarias, el poder no están gobernando los mercados. Y finalmente el desacoplamiento. Este es el gran problema para el cambio climático. Podemos crecer y bajar las emisiones al mismo tiempo. La evidencia es que no podemos hacerlo. Y por esto, este modelo no puede llevarnos a estos objetivos. Por esto planteo la necesidad de otro modelo. Y el discurso político, el discurso ciudadano, tiene que enfocarlo en esta manera. Enfocarlo en la manera de que este es un problema de medio ambiente, es uno de los obstáculos. No estamos planteando otro modelo de sociedad, otros valores, otros comportamientos ciudadanos para llegarnos a estos objetivos. Dice Luce el profesor Kirby entonces que esto que él llama el capitalismo climático, no puede solucionar los problemas que él mismo produjo, ¿no? Sí, bueno, Chile es un ejemplo de lo que ha sido la política de mercado en la gestión del medio ambiente, ¿no?
Recientemente conocimos una noticia, por ejemplo, que la Contraloría rechaza un plan de descontaminación para una de las zonas de sacrificio que más ha sufrido problemas de salud de la población, etcétera, en Puchuncaví, Quintero. Y allí ya se han implementado hace más de 20 años planes donde ponen énfasis para descontaminar mecanismos de compensación de emisiones, por ejemplo. Y eso ha sido un fracaso, ¿no? Y eso tú lo revisas también en el caso de Santiago, donde también se aplicó una medida de mercado en esa dirección y también fue un fracaso. Y las metas de descontaminación de la región de Santiago siguen sin cumplirse, ¿no? Y eso tú lo encuentras también en otros ámbitos. Entonces, esto ha profundizado la desigualdad a nivel internacional entre los países y también en nuestras realidades, y hacen que finalmente no logremos ver soluciones o transiciones hacia con medidas que incluso no necesariamente significan mayores costos para el bien común, para la gente, para el Estado de Chile. Por ejemplo, la matriz energética. Hoy día tenemos una capacidad de generación de energía eléctrica el doble de lo que se requiere, ¿no? Y resulta que cuando tú analizas la capacidad que hay para generar en carbón, que es un 25% aproximadamente, pero cuando tú analizas lo que se consume realmente y de dónde proviene esa energía, te das cuenta que el 46% se produce con carbón. ¿Por qué? Porque allí predomina el mercado, porque se entregó al mercado la gestión de eso y hoy día mayoritariamente se genera y se ocupa energía sucia, ¿no? Que podría, con medidas correctivas, privilegiar sistemas descentralizados de generación de energía mucho más limpios, y eso no significa que este país se vaya a paralizar, que vamos a entrar en un descalabro, sino que se necesitan decisiones políticas, y yo creo que es un poco lo que está empujando, digamos, PEDER a través de estas propuestas, ¿no? De zafarnos un poco de esta lógica que nos presentan como que es inamovible, ¿no? Como que no se puede, pero resulta que nos estamos hundiendo en esta realidad y se profundiza la desigualdad y no resolvemos el problema de fondo. Entonces yo creo que hay que revisar y replantear ciertos debates para que este país y también los distintos pueblos y comunidades del mundo transiten hacia una sociedad más sana y que garantice, como se planteaba acá, cierta estabilidad en las condiciones de vida, pero también en la justicia que debiera primar a nivel de todo el mundo, y sobre todo recuperar el sentido del bien común. En este país se ha perdido absolutamente el sentido del bien común por la mercantilización de nuestras vidas, que no solo pasa por las pensiones, la educación y la salud, sino que también la mercantilización de la naturaleza. Nos han quitado el bien común. Y eso nos lo han quitado también a nivel cultural, a nivel del sentido común. Y eso tenemos que recuperarlo, porque si no, no vamos a recuperar el agua, no vamos a desmercantilizar el bien común y el acceso a los beneficios de vivir en una naturaleza sana, por ejemplo. Bueno, es un tema interesantísimo. Hay que decir que un texto que recientemente fue publicado en Irlanda tiene el título de La economía política de la transición a una sociedad bajo carbono. Es precisamente el título de una conferencia que le va a dar continuidad y más profundidad incluso a lo que hemos conversado el día de hoy, que se va a realizar hoy a las 6:30 de la tarde en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la UTEM, en la Escuela de Trabajo Social, que queda en la calle Vidaurre 1550. Vidaurre 1550, entonces hoy... A 2 cuadras de la Alameda por 18 o San Ignacio, así que está muy céntrico, muy central, y los esperamos a profundizar la conversación con PEDER Kirby hoy en la tarde. Entonces, claro, si hemos invitado al profesor PEDER Kirby a la radio, por supuesto también tenemos que invitar a quienes nos están escuchando a que vayan a verlo en la tarde. Esto sería, así como en el fútbol, un partido de ida y vuelta. Claro. Profesor Kirby, muchas gracias por haber venido esta mañana. Lucio Cuenca, muchas gracias por haber Gracias estado a ti, acá. Patricio, y a la radio. Gracias a vosotros, sí. Son las 9:32, vamos a hacer un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis.